El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad. Vamos a hablar de una situación conflictiva en el país, sí, una más, ¿no? Pero una más, pero preocupante porque también es un termómetro de la realidad de los argentinos, que es lo que está pasando en el sur, conflicto en Río Grande, en verdad, en todas las provincias, ¿no? Pero es particularmente en este caso en Río Grande, y vamos a hablar de este tema con Javier Escobar, que es secretario de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina, SINRA. Allí desde Río Grande nos escucha y los saludamos. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Javier Escobar, ¿eh? ¿Qué tal, Diego Alejandro? Buenos días. Bien, buen día. Bueno, contanos un poquito el conflicto específico que están viviendo allí en la empresa Aires del Sur. Bueno, en Aires del Sur es una empresa que los directivos y tanto los dueños y los accionistas han desaparecido, han dejado la planta vacía, dejaron un guardia allá por diciembre, sin abonar los salarios, bueno, dejando toda la planta en un total abandono y sin pagar de vacaciones, y por completo dejaron los 840 trabajadores en la calle, digamos, ¿no? Hoy por hoy, si bien la planta está tomada por nosotros, por los trabajadores, tanto de la Unión Europea de Metalurgia como SINRA, en resguardo de que no se roben nada, ni que pase nada, porque ya ocurrió en su momento con Garbarino, el que era el famoso de Garbarino, que se robaron las maquinarias y después los trabajadores no pudieron arrancar nunca más. ¿Cuántos son los trabajadores afectados? 140, directo. 140. ¿Y cómo 140. Viene? A ver, recordame, porque en algún momento había un acuerdo para no despedir gente. Creo que era hasta el 31 de marzo, ¿no? Claro. Hasta hace unos días atrás. Se había postergado, claro. Hasta el 31 de marzo, de lo cual, bueno, obviamente varias empresas que se encuadran en la Cámara de Afarte no lo cumplieron directamente. De hecho, hay bajas. En este mismo momento nosotros estamos en un conflicto debido a que están pidiendo ellos una reducción casi un 40% del plantel. La situación industrial nuestra hoy se encuentra plenamente afectada, casi a una reducción vamos a quedar una dotación de un 40% de planta efectiva, pero no lo sabemos hasta dónde, por una situación clara que ellos argumentan que en la recesión que se encuentra el país no hay venta. A la vez se intervenió en la provincia muy fuertemente el tema del puerto, o sea, se siente en la sociedad siendo la provincia más grande de la Argentina, pero en sociedad somos la más chica, como la política nacional ha atravesado de lleno no tan solo la industria, que son los dos ejes claros de Tierra del Fuego, soberanía y industria. Por eso la mayoría de los argentinos en su momento abarcamos para ahí, y hoy la intervención del puerto de Nación también habla de otro quite de soberanía y autonomía provincial. No te pregunté, pero ¿qué produce la compañía? Aires del Sur hace aire acondicionado únicamente. Únicamente Aires. Javier Alejandro, Olivia, así te saluda. A ver, en esto tenemos puntual en una empresa. Ahora, en el resto, ¿qué es lo que se dejó de hacer? ¿Qué celulares, televisores? ¿Hay alguna otra? Celulares, televisores y bueno, lo que es aire acondicionado, nosotros ya ocupamos los playones, está estoqueado porque no está llegando, o sea, los galpones en Buenos Aires están llenos. Y se ha dejado de producir en un 40 y en algunos casos, bueno, ha cerrado. Telefónica, una empresa que abrió 6 meses y iba a hacer celulares, cerró en noviembre también. Quedaron 50 trabajadores afuera. Hoy son 4 productos que hacemos en Tierra del Fuego. Cuando hacíamos en su momento notebook, pasó lo mismo con las importaciones. De esa manera, con el gobierno Macri, se abrió la importación, se bajaron los impuestos. Bueno, y quedaron toda esa familia en la calle y bueno, las computadoras nunca bajaron de precio. Por eso claro, cuando salió el tema de las quitas de aranceles de celular, sabíamos, esto ya la vimos, esta película nosotros en el sur la tenemos muy vigente. Sabíamos que no iba a ocurrir lo que decían que iba a pasar. Y Javier, ¿y el total? Porque, a ver, Diego te preguntaba una empresa puntual, hablaste de 140, sumo estos 50. ¿De cuánto es la pérdida en estos 2 años? La pérdida de empleo, digo, en estos 2 años de gestión de Milei. Y nosotros estamos en 4.200 puestos de trabajo. Wow. Sobre una población de... ¿Cuántos son en Tierra del Fuego? Y entre Río Grande y Ushuaia son 220.000, 260.000 habitantes. Importante. Sí, ¿Y el conflicto con el puerto, por qué no nos aclarás bien de qué se trata? Y hubo una intervención de Nación
por el tema de la administración, donde ellos denunciaban que había malversación de fondos, o sea que no se estaba administrando bien, nunca ocurrió en otro lugar del país, y bueno, y eso le quitó una autonomía a la provincia muy fuerte, donde impacta que de ahora en más todo lo que se amarre, todo lo que ocurre en ese puerto, cualquier buque de otra bandera está permitido por el gobierno nacional. La provincia obviamente denunciaba o anunciaba cuando venía cualquier buque que sea británico de Estados Unidos que no esté permitido, se denunciaba por una cuestión de soberanía o mínimamente nos informaban. Javier, ¿quién tiene la llave para destrabar este conflicto? ¿Es el gobierno local, el gobierno nacional, solo la compañía? ¿Quién? No, el conflicto obviamente es macro ya de este nivel. Yo creo que este conflicto, nosotros, por lo que nos queda desde la distancia a la distancia, es resistir lo máximo que podamos, pero estas son decisiones políticas plenamente, políticas tanto de distintas áreas, pero es una política nacional, decir que vamos a hacer, defendemos la industria nacional, la destruimos, la regalamos, la rifamos. Lamentablemente nosotros desde el sur, pero lo estamos viviendo en todo el país, notamos que han tomado una decisión de destruir la industria nacional, o sea, es mala palabra la industria nacional, pasa por lo ideológico y pasará por acuerdos internacionales, o vaya a saber bien por dónde viene la mano. Nosotros ahí no llego, pero lo que nosotros vemos con la industria, cómo la están vaciando, es increíble, porque no hay una defensa genuina para ningún tipo. Aparte se la bastardea. Funcionarios de este gobierno nacional salieron a decir que podían, a ver, lo que estaba en el sur, podían ir a cosechar caña de azúcar al norte, o que podían hacer un parque de diversiones, que podían rearmarse, o sea, ni siquiera conociendo, ¿no? Porque no conocen ni la zona directamente, o sea, no tienen ni idea, pero bueno, tuvimos varios casos de esto, ¿no? Javier, ¿cuánto cuesta vivir en Tierra del Fuego? Por mes, una familia tipo. Y una familia tipo tiene que estar entre 4 o 5 millones de pesos. 4 o 5 millones de pesos, ¿eso incluye alquiler? Eso lo base. No, eso lo base, no, con alquiler, costo, canasta básica, estudio y todo lo que hay arriba, porque después también hay que acordarse que nosotros no tenemos otro medio de salida que no sea aéreo. Claro. O sea, hoy un pasaje aéreo, si tiene que ser urgente una derivación, está hablando de 1.500.000, 1.700.000 pesos. Está hablando un promedio entre 5 a 10 millones de pesos una familia tipo de un hijo, todo. O sea, Javier, bueno, vamos a estar atentos a cómo evoluciona esta situación. Tenés los teléfonos abiertos de Radio del Plata, obviamente, para contar cualquier cosa que necesiten. Sí, les mandamos un saludo enorme. Gracias, hasta luego a ustedes. Hasta luego, Javier Escobar, titular de ASIMRA de Río Grande. El Zoológico, en Del Plata, la radio de la verdad.